Bienvenidos a todos, soy Miguel Visa, su anfitrión, y el día de hoy tenemos un invitado especial al doctor Eduardo Hernani, médico cardiólogo y director médico de la Clínica Nueva Salud. Con ustedes el doctor Eduardo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Hernani y estamos en nuestro primer programa Hablemos de Salud. ¿Y el tema que vamos a hablar, cuál es? El estrés. Doctor Hernani, para comenzar, El estrés miocárdico. Muy bien, muy bien. Ante todo, para comenzar, doctor, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés, como hoy en día está de moda, ¿no? ¿Y quién no sufre de estrés? Bueno, viene a ser todo aquello que nos, vamos a decir, por ejemplo, nos lleva a un estado de aceleración. Entonces, se libera una serie de neurotransmisores que hacen que el corazón trabaje más. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Por ejemplo, el corazón sube la presión, sube la pulsación y en las arterias, ¿qué es lo que pasa? Se puede producir hasta vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Que la luz de la arteria disminuye su calibre. En este caso, doctor, entonces quiere decir que suele dilatarse, para que pueda entender. Al contrario, se viene a hacer comprimir. O sea, se estrecha la luz, disminuye la luz, ¿no? Ok, doctor. En este caso, ¿cuáles serían las señales de alarma, ¿no?, que puede afectar nuestro corazón? Para que esto en realidad te afecte, ¿no?, tendría que pasar muchos años. Pero sin embargo, hay casos en los cuales, por ejemplo, con un estrés demasiado intenso, te puede llegar a producir pues, un evento cardíaco agudo, ¿no? Sin que tú de repente hayas estado sometido a este estrés en forma crónica, ¿no? Pero un estrés miocárdico para que te afecte y te dañe las arterias del corazón o el mismo corazón en sí, tendría que pasar muchos años. ¿Y eso qué puede producir? ¿No? La luz se va estrechando, así como yo le pongo los ejemplos a mis pacientes, como el tubo de cañería que se va llenando de sarrito. Doctor, si alguien ya siente estrés y ya tiene estas afectaciones, ¿cómo yo podría darme cuenta que estoy padeciendo de estrés cardíaco? Generalmente los pacientes en sí, o sea, las mismas personas no nos damos cuenta que estamos sometidos a un estado de estrés. Es como decir, por ejemplo, ¿cuántas veces yo tengo pacientes que le digo, probablemente de repente usted está estresado, tiene mucho trabajo? No, doctor, así es mi vida, así, yo siempre soy así. No, pero entonces en el fondo no aceptamos que estamos estresados o no aceptamos que estamos trabajando bajo mucha presión o de repente a veces es un problema familiar y no tanto el trabajo, ¿no? A veces el trabajo puede ser tu desfogue, por lo tanto tú te sientes bien y lo que tú sientes un estrés mismo es dentro del núcleo familiar, ¿no? Doctor, también coménteme, ¿el estrés también puede traer problemas neurológicos? Claro que sí. Como yo les digo a mis pacientes, cuando tú tienes un estrés extremo, hay 3 cosas que te pueden llegar, pero eso ya es cuando ya es demasiado el estrés. Uno, por ejemplo, parálisis facial, ¿no? Parálisis facial que se les cae la cara y están en rehabilitación. Entonces, eso. Pero no es que se te queda la mitad del cuerpo paralizado. La otra, herpes zóster, que te salen así como la varicela, pero siguiendo el contorno, ¿no?, de un nervio. Y eso es muy doloroso, el herpes zóster. Y la tercera, que es una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es una arritmia que tiende a formar coágulos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. 1, parálisis facial periférica. 2, herpes zóster. Y 3, una arritmia que se llama fibrilación auricular. Y te cuento, pues, acá hemos tenido pacientes que inclusive hasta le ha salido un herpes hasta en la cara. Y ha llegado a comprometer inclusive hasta la retina. Y tú puedes perder la vista por eso. Ahora, yo he tenido en Lima pacientes que le han dado herpes zóster en la ingle. Entonces el paciente no podía ni sentarse. Imagínate tú, porque esto te puede durar meses o años, porque como secuela te va a quedar el dolor. Y el paciente pues no podía. Cuando iba a la consulta, parado nomás. Entonces miren lo que llega. Y la arritmia puede llegar a darte un coágulo, te da, y generalmente si se forma un coágulo por una arritmia, fibrilación auricular, generalmente va al cerebro y ahí sí te puede dar un derrame. Doctor, ya que usted ha mencionado todas esas enfermedades neurológicas, ¿qué deberíamos nosotros hacer para prevenir estas enfermedades, ¿no?, durante el estrés? Claro. Nosotros siempre, todos tienen que saber hasta qué punto podemos llegar, tanto en nuestra vida personal o nuestra vida laboral, pero siempre tenemos que saber cómo desfogar eso. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes, pues, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Escuchando música, de repente así me relajo, o de repente viendo una película. Yo tengo la costumbre de ver la misma película N veces, ¿no?
Y hay películas que yo la veo como 30 veces y la sigo viendo y me sigo riendo como si fuera la primera vez. Pero esa es la única forma en que yo encuentro para desahogar o bajar mi estrés, mi ansiedad. Entonces, a veces lo que hacen mucha gente, muchas personas, es jugar un partidito, ¿no? De repente 3 veces por semana o el fin de semana, y ahí votan, ¿no? Entonces, no es que yo te diga qué es lo que tú tienes que hacer, porque yo te puedo decir de repente juega fútbol, pero si alguien a mí me dice juega fútbol, me estreso más porque yo no sé jugar fútbol, ¿no? Entonces, más me voy a estresar que relajarme. Entonces, siempre es bueno que hagan un hobby, ¿no? Donde ustedes puedan relajarse, ¿no? Un momento que sea para tu persona, ya no sea tanto, digamos, el metido en el trabajo o de repente la presión de la familia, porque a veces tenemos cuentas que pagar y todo eso también nos estresa, ¿no? Y siempre es bueno ir a un psicólogo, no solamente una persona que, digamos, tenga algún problema grave en la cabeza tiene que ir a un psicólogo, sino todas las personas, nosotros, a veces es necesario que vayamos a un psicólogo para controlar nuestro estrés, nuestra ansiedad, ¿no? Doctor, una consulta también. ¿En qué momento nosotros deberíamos visitar al cardiólogo sin tener ningún síntoma? Bueno, al cardiólogo deberíamos visitarlo siempre, todos los años, ¿no? Siempre, porque nosotros tenemos que controlar siempre nuestros factores de riesgo coronario. Y dentro de ellos está el estrés, pero también tenemos la presión arterial, el azúcar, ¿no? El colesterol, triglicéridos, el ácido úrico. Entonces, todas esas cosas tenemos que controlarlo siempre. Y siempre es bueno detectar una enfermedad y no esperar a que la enfermedad nos lleve al médico ya cuando ya es muy tarde de repente. Debes igual comentarles, como comenta el doctor Eduardo, ¿no? No esperar a último momento para nosotros poder detectar el estrés. Como bien dice el doctor Eduardo, pues ahí metamos nuestra pichanguita, metamos ahí cantar, un karaoke, algo que nos pueda a nosotros liberar el estrés. Doctor Eduardo, para poder terminar esta entrevista, ¿qué consejo simple nos da para mantener nuestro corazón sano, fuerte y no tener estrés diario? Sí, es cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Empieza desde la casa, ¿no? Cambiemos nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de repente, nosotros si nos levantamos, hacer por lo menos, aunque sea caminatas, 20 a 30 minutos, o si les gusta hacer deporte, mejor todavía, ¿no? Y no consumir muchos alimentos que son muchas harinas, muchos carbohidratos, ¿no? Arroz, pan, papa, tallarines. Estamos acostumbrados a una comida muy rica que es la peruana, pero combinamos muchos carbohidratos y eso es dañino porque al final se termina convirtiendo en grasa. Y lo otro, no es necesario, como les digo a mis pacientes, no es necesario que todos los días tengamos que tener una carne o un pollo en el plato. A veces es bueno una lentejita con su ensalada y no es necesariamente tiene que haber un pollo, porque eso también el animal muerto se termina convirtiendo en colesterol, triglicéridos. Entonces, cambiando nuestro estilo de vida, relajándonos un poco, siempre haciendo un hobby, eso nos va a ayudar mucho aquí para adelante, ¿no? Muy bien, doctor Eduardo. De igual manera, agradecerle por hoy en día estar aquí en la entrevista del día de hoy. Pero quería comentarte porque había un caso que me estabas comentando tú por afuera, ¿no? Verdad, sí, perdón. ¿no? Sí, comentarle, doctor, estaba el caso del chico que tomó agua, precisamente terminó de jugar y tomó agua helada, doctor. ¿Esto qué impacta en nuestra salud? Mucha gente nos ha estado preguntando, doctor, entonces ya no es bueno tomar agua helada. No es que no sea bueno tomar agua helada. Lo que pasa es que esta persona probablemente, y no es que sea una regla general que suceda a todas las personas, pero una persona que estuvo sometido a un esfuerzo físico y obviamente la temperatura se incrementó y que tú cambies bruscamente a una agua totalmente helada, este cambio de temperatura sí definitivamente te puede producir cambios a nivel del miocardio, como por ejemplo lo que habíamos hablado, una vasoconstricción, que quiere decir que la arteria disminuye su calibre sin necesidad que tenga una obstrucción. Es decir, yo puedo tener una arteria limpia y se tapa porque hace un espasmo. Y eso es por el cambio de temperatura brusca, que es lo que pudo haber pasado con esta persona. No lo sabemos porque en realidad no se ha hecho una necropsia, pero es lo que aparentemente puede ser que haya sucedido. ¿Hay casos reportados de eso? Sí. Entonces el paciente hace un estrés miocárdico, un evento cardíaco agudo y el paciente puede inclusive hasta fallecer por eso, ¿no? Entonces hay un caso que yo, por ejemplo, también tengo, que, por ejemplo, una jovencita que fue operada en la clínica y que nosotros, vamos a decir, jovencita, no tenía por qué, porque al final llegamos a hacerle las arterias un cateterismo, pero la paciente en el postoperatorio inmediato hizo un infarto de miocardio. Entonces,
cuando ingresamos al cateterismo para revisar todas las arterias estaban totalmente limpias, pero sin embargo el corazón no bombeaba. Entonces, ¿qué había pasado? Esta cirugía, a esta paciente que tenía una condición, ¿no? Para que este estrés, que es la cirugía, le pudo producir un estrés miocárdico que le conllevó a lo que nosotros le llamamos el Takotsubo. Es no sé si ustedes habrán escuchado, se escribe así, a raíz de la persona que descubrió este tipo de enfermedad Takotsubo, que es un japonés, y esto es lo que le conocen como el corazón roto. Entonces, cuando el paciente entra a un estrés muy fuerte, que puede ser una cirugía, puede ser una ruptura amorosa, cuidado, y entonces eso te puede llevar a que tú tengas un problema cardíaco y ya no hay una buena contracción, el paciente presenta un infarto y puede fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado con el estrés miocárdico, un muy buen tema que han tocado el día de hoy, porque a veces minimizamos este cuadro de estrés. Así que ya saben, cuidado con el estrés miocárdico, que podemos terminar en un Takotsubo, que es un corazón roto. Así que cuidado, sin necesidad de haber perdido un amor. ¿Ya? Listo, muchas gracias, doctor Eduardo. Igual, gracias por la entrevista del día de hoy, por habernos comentado sobre el Takotsubo, ¿no? Sí. Que es la ruptura de corazón. Así que cuidado, chicos, cuidado con esos que les gusta hacer cardíaco, que están ahí tóxicos, te traen la enamorada. Comentarles también, gracias, doctor Eduardo, por la entrevista del día de hoy. Él ha sido nuestro primer invitado y así como él, vendrán muchos más invitados más. Así que no se lo pierdan. Aquí, el doctor Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente programa. Chao, chao. Clínica Nueva Salud. Te cuidamos, estamos juntos.